Hola Jorge, ¿cómo le va? Un gusto hablar ¿Qué tal? por primera vez con usted. ¿Cómo anda Jorge? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, acá me contaba Ferrero que una vez lo llamó y usted estaba en el supermercado, ahora está en su casa. Bueno, pero cuando estaba en el supermercado lo atendí a él y en medio del supermercado le contesté todas las inquietudes que me planteó. Bueno, menos mal, menos mal. Le extrayeron plusvalía seguro, como siempre nos pasa, ¿o no? A ver, Bueno, le ¿se quería oye? hacer la primera pregunta a Jorge. En primer lugar, felicitarlo porque la jueza María Servini de Cubría dictó la resolución que otorga política obrera el carácter de partido nacional, y esto le va a permitir, por ejemplo, presentarse en todo el país con candidatos a presidente y vice. ¿Es así, Jorge? ¿Qué lectura hace usted de esto? No, está muy bien, sí, es así. Bueno, la lectura es que efectivamente somos un partido militante, porque para obtener estos resultados todavía son parciales, porque todavía no están computados Jujuy, Santa Fe y Catamarca. De manera que la representación va a ser mucho más amplia, pero bueno, sin el esfuerzo militante, digamos, a lo mejor esto no hubiera podido obtenerse. Y esta lucha es una lucha que iniciamos inclusive durante parte de la pandemia y de la cuarentena, porque eso fue en 2020 y estaba el compromiso de las elecciones de 2021, que eran elecciones por provincias. Bueno, se hizo un esfuerzo grande, muy militante. Obviamente también significa una actitud de simpatía de un sector de la población. Sí, de Jorge, yo le quería preguntar, ¿en qué contexto vamos a ir a elecciones? Tengo la sensación, pero le pido que sea como una especie de brújula en esto, que hemos pasado algún punto de inflexión, de crisis reciente. Digamos, o vamos hacia una nueva crisis financiera con estas quiebras de bancos, el Silicon Valley, el Credit Suisse, o a lo mejor ese punto de inflexión de crisis empezó con la guerra en Ucrania. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, no, a nivel internacional es como usted dice, hoy salió un artículo mío en Infobae, donde desarrollo toda esta perspectiva. Ahora la última noticia que recibí es que van a socorrer al banco Credit Suisse con 280.000 millones de dólares en un país que el Producto Bruto es de 650.000 millones. Es decir, que más de la tercera parte del Producto Bruto va a ser para rescatar un banco. Esto puede llevar a que se funda el Banco Central de Suiza, que es el que tiene que poner semejante cantidad de dinero. Desde el punto de vista internacional, esto es como usted dice. Ahora, desde el punto de vista interno, si usted lee cuidadosamente los diarios de hoy, la mayor parte de los columnistas que comentan el domingo en los diarios dan a entender que el plan de Massa ha concluido y que estaríamos al borde de un episodio hiperinflacionario. Esto va a tener consecuencias muy serias sobre las elecciones. Por de pronto, porque el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, tuvo la mala fortuna de declarar hace 2 días que Massa lo salvó de que el gobierno se fuera en helicóptero. Una cosa increíble. Si Massa lo salvó de que se fuera en helicóptero, con este total fracaso de Massa, como lo revela el índice inflacionario del mes de febrero y el que viene ahora en marzo, bueno, se replantea el helicóptero, por lo menos según Ferraresi. Es decir, Claro. que estas elecciones Fuego todavía amigo. no han superado el umbral de una perspectiva de llegada a octubre. Probablemente se hagan las elecciones
pero todavía no sabemos bajo qué tipo de gobierno. Pero ¿usted imagina a Alberto Fernández yéndose antes? Indudablemente, ¿por qué no se va a poder ir antes? ¿Quién imaginaba que de la Rúa, que derrotó a Duhalde en las elecciones de 1999, se iba a ir antes, nada menos que en 2 años? Se fue antes a toda velocidad. Lo más interesante del caso de la Rúa es que quienes se movilizaron para echarlo fueron los que lo votaron, no los que votaron en contra. Ujú. La mayor parte de los que lo votaron a favor. Pero con el nivel de pobreza que se ha creado, si acá viene una hiperinflación, el gobierno no tiene condiciones de seguir. Eso es indudable. Con una hiperinflación, el gobierno no tiene condiciones de seguir. Esto es lo que comentan de alguna manera todos los diarios de hoy, y llama la atención esa coincidencia. Yo escribí un artículo en la semana, hace 3, 4, 5 días, planteando esta perspectiva, porque mostrando que las condiciones para un estampida inflacionaria, hiperinflacionaria están reunidas. Porque ¿qué ocurre? A ver, razonemos un minuto. La inflación está en el 102% anual. Pero además, los principales precios de la economía están indexados. Están indexadas la luz y el gas. Están indexados los combustibles. Están ingresados las prepagas. Está indexado el transporte. Eso quiere decir que va a subir, porque ya está indexado. El gobierno y el FMI, principalmente el FMI, porque el FMI le ha creado una gran trampa al gobierno, han montado una política hiperinflacionaria. En ninguno de los textos del acuerdo del FMI con el gobierno figura como objetivo detener la inflación. Está el objetivo de bajar el déficit fiscal, está el objetivo de aumentar las reservas, hay el de normalizar los precios de los servicios. En ninguno está el de la inflación. ¿Y por qué no está? Porque la inflación es la forma de bajar el déficit fiscal, deteriorando salarios, gastos sociales, etcétera, y por lo tanto el FMI ha impulsado una política inflacionaria. Hace un par de días se cumplió 1 año de que Alberto Fernández le declaró la guerra a la inflación. No bueno, fue, esos son perdimos como en la política guerra. menor. Yo entiendo que en la lucha política se le restringe a uno y a otro todo, pero Macri dijo que resolver la inflación era un problema muy fácil, y él fue el que inició la estampida inflacionaria y la fuga de capitales. Así que se van tirando entre ellos en lo que es una verdadera farsa política. El escenario político general ronda la ridiculez. Es una falta de respeto a la inteligencia de la ciudadanía, o quizás sea la revelación de la mediocridad insoluble de los políticos que están en danza. Jorge, yo con respecto a esto le quería hacer una pregunta, que usted está muy bien describiendo la situación general, donde aparentemente el macrismo le echa la culpa al Frente de Todos de la situación y el Frente de Todos le echa la culpa al macrismo. ¿Cuánto hay de cierto en esto? ¿Cuánto hay de responsabilidad en el gobierno macrista de la realidad actual? ¿Y cuánto hay del Frente de Todos de este gobierno? Bueno, en primer lugar sería del gobierno macrista, del actual y del anterior al gobierno macrista. Ajá. Porque este proceso comienza, para fijar una fecha, con el intento, con la devaluación de Kicillof de febrero del 2014. Ahí empieza la maroma. Probablemente él tomó esa medida porque la maroma se venía. Entonces es muy difícil fijar fechas. Argentina vive con crisis cada 5 años. Indudablemente que es así, pero el problema es que de alguna manera la responsabilidad que tienen los distintos gobiernos tiene que ver con el capitalismo. Es decir, este es un proceso de crisis capitalista que los representantes políticos del capitalismo van manejando en función de los intereses que hay. Les voy a dar un ejemplo.
En Argentina, en estos años aciagos de gran inflación, 2021 y 2022, las ganancias de las empresas aumentaron en forma sideral. Como consecuencia de estas ganancias, aumentó la producción y aumentó el empleo. ¿Y a qué obedece? Obedece a que la fórmula Fernández tiene un tipo de cambio barato para importar y al mismo tiempo tiene un mercado paralelo que es el 100% más caro. Entonces, las empresas importan subsidiado a un tipo de cambio ficticio que es el oficial y la economía se mueve con una inflación que corresponde al mercado paralelo. Entonces hacen un negocio fenomenal. Es un negocio extraordinario. La idea de que en una situación de crisis inflacionaria el capital no lucra es una idea vulgar. Por eso el FMI impulsó una política inflacionaria. Efectivamente, la inflación licúa salarios. Otra cosa más, la burocracia sindical ha colaborado estrechamente en esto, firmando sistemáticamente cláusulas de productividad. Es decir, la parte del salario que remunera la jornada de trabajo ha caído enormemente y la parte del salario que tiene que ver con tanto más de producción, tanto más de horas por día, tanto más de días por semana, ha crecido en forma enorme. Esta es la mayor conquista antiobrera y esto es enteramente de los Fernández, de los nacionales y populares, de los amantes de los trabajadores. Claro, irónicamente, ¿no? Que se escudan en el argumento de que de este modo el obrero gana más deslomándose, gana más destruyendo su vida y después lo que ganó más desaparece como consecuencia de la inflación. Jorge, estos días nosotros hemos recibido cantidad de videos en nuestros celulares, vimos gente desmayada de calor en las escuelas y después hemos visto jóvenes y adolescentes protestando ante los edificios del gobierno, de educación, digamos, ministerio, y acá en cuanto a Paraná, digo, me refiero al Consejo General de Educación, reclamándole a los funcionarios, porque hay una pavorosa desigualdad que no existía antes, agravada ahora por la crisis hídrica, por la sequía y el calor extremo por el cual estamos pasando, el colapso ambiental, la devastación climática, en fin. ¿Cómo ve esto? Y quiero preguntarle puntualmente si no le parece que el clima se está convirtiendo en una especie de nueva variable de la lucha de clases, porque es como si hubiera dos climas, ¿no? Un clima para los privilegiados, o un ambiente de los privilegiados, y un ambiente, un clima que es el de los explotados, de las mayorías, expuestos a los peores calores y cuando vengan, si es que vienen en algún momento, los peores fríos, ¿no? Bueno, usted excluye la sequía. No, incluí la sequía. Sí. No, bueno, la sequía afecta a los grandes intereses ojeros. Probablemente les afecta. Según algunos informes, el famoso granero del mundo puede convertirse en un desierto. Claro. Como consecuencia de los cambios climáticos. Cuidado. En segundo lugar, los sectores agrarios quieren que todas las obras de infraestructura que contrarresten estas cuestiones climáticas las haga el Estado. Por ejemplo, el riego artificial o el riego en general. Hay provincias en que los grandes campos, las grandes unidades agrarias, le roban agua a las pequeñas unidades. Eso es un motivo de choque permanente en Santiago del Estero. Uh-huh. Lo he visto, lo conozco, etcétera. Si usted tiene una lucha feroz, del escenario que usted acaba de pintar lúgubre, yo quiero destacar el optimista. Viva la gente que se insurge contra todo esto. Esto demuestra que si hay un estallido, como el que están previendo, sugiriendo los diarios de hoy, el pueblo argentino no se va a quedar mirando por la ventana.
Acá en la ciudad de Buenos Aires ha habido movilizaciones muy importantes contra los cortes de luz. Claro. En los lugares donde la patronal apretó demasiado, ha habido huelgas muy importantes recientemente en el puerto de Rosario, un área vital. Quiere decir lo siguiente, que no es cierto lo que digo. El otro día escuché a alguien que no creo que tenga gran nivel por la televisión, que en el pueblo argentino domina la desesperanza. No, donde hay una desesperanza hay una tendencia a la rebelión y se manifiesta todo el tiempo. Y este es el gran resorte como en Francia. En este momento Francia vive una gran rebelión y solo porque quieren subir 2 años de las jubilaciones. Usted piense que la reforma previsional que el FMI quiere introducir, Macri quiere introducir y Massa quiere introducir, consiste también en que las jubilaciones en la Argentina no sean a los 65 años, sino que sean a los 70, para tener por fin superávit fiscal. Es decir, a ver, estamos ante un momento potencialmente muy creativo. Un sistema podrido, ladrón, corrupto, explotador, que da estertores por todos lados y en distintas partes del mundo, toda una rebelión popular. De manera que aquel que dijo que la rebeldía es por derecha, bueno, se perdió la oportunidad de callarse la boca. ¿No es cierto? Hay rebeliones populares en casi todos los países del mundo. En Asia no les cuento, solo que acá esas noticias no llegan y no son de derecha de ninguna manera. Acá tengo una pregunta de un oyente, que es de José Escobar, que usted lo debe ubicar porque es el argentino que estaba viviendo en Ucrania cuando estalló la guerra. Y bueno, están todos los programas de televisión. Dice, bueno, felicita por el programa y pregunta a Altamira, ¿no tendríamos que hacer como España, donde la gente sale a la calle para reclamar una solución a la grave situación de la salud pública? Bueno, no creo que España sea el mejor ejemplo. En primer lugar, saludo naturalmente que la gente salga a la calle en defensa de la salud pública. Nosotros acá hicimos algo mucho más que eso. En Neuquén, el personal de salud salió a bloquear caminos, a bloquear carreteras durante la pandemia en defensa de la salud pública. Pero tanto en España como en Francia como en Argentina está ausente el arma más importante, la huelga general. Las burocracias sindicales de España están jugando un rol perverso en estas movilizaciones. Lo mismo el partido Podemos, que es desgastar a la gente con manifestaciones. Acá es necesario preparar una huelga general con todas las conclusiones que corresponden a una huelga general para poner fin a la destrucción de la salud, poner fin a la destrucción del clima, poner fin a la guerra. Hay que poner fin a la guerra por medio de huelgas. Es decir, que los países que están en guerra, la OTAN y Rusia, sientan que si siguen con la guerra van a tener sublevaciones en su propio país. Si Macron lo voltean como consecuencia de este desarrollo que hay, la contribución que el trabajador francés habrá hecho a la paz mundial va a ser fabulosa, porque es lo único que le puede poner fin a la guerra, no la cantidad de armas de uno y otro. Lo que le puede poner fin a la guerra es la sublevación de los pueblos contra los estados que van a la guerra. Sí, yo un poco cambiando de tema, Jorge, estaba pensando que hubo un tema que nos ocupó prácticamente todo 2020, 2021, que fue la pandemia de coronavirus, y de repente nos hemos olvidado de ese tema. Es como que salió de los medios y nadie quiere que vuelva a entrar, ¿no? ¿Qué nos enseñó la pandemia de coronavirus? Sobre el capitalismo en general, sobre la Argentina, sobre nuestro gobierno, sobre nuestros pueblos, sobre los sistemas sanitarios. Bueno, mire, dedicaríamos todo un programa a esto y creo que no alcanzaría.
empezando por el tema muy importante que es el siguiente, que es el desarrollo tardío de vacunas. Porque el estudio de estos problemas virales es sistemático. Yo inclusive, le cuento como anécdota, pude llegar a leer un estudio de alguien impensado, que es la Reserva Federal de Estados Unidos anunciando que va a haber una pandemia. Como la Reserva Federal de Estados Unidos se dedica a cuestiones de dinero, imagínense lo que deben haber investigado los verdaderos investigadores de estos temas, muchísimo más, pero la Reserva Federal los investiga por la indudable repercusión que tiene en la economía. Entonces, ¿por qué no se produjeron vacunas? No se produjeron vacunas porque todo lo que sea la producción de un elemento o avanzar profundamente en los testeos, contagios, etcétera, es una inversión perdida si inmediatamente no da lugar a una producción que se vende. Entonces esperaron que estallara la pandemia para esa producción. Una vez que estalló la pandemia, una pelea tremenda de laboratorios. Acá sabotearon la Sputnik, luego empezaron con que no querían dar a conocer los contratos con Pfizer por esta carrera. Es muy importante, el contrato lo que decía es que si la vacuna no llegara a ser eficaz, la gente se muere de cualquier manera, la compañía no tenía ninguna responsabilidad. Las vacunas fueron aprobadas en condición de emergencia, lo cual automáticamente le quita responsabilidad al laboratorio, porque en emergencia quiere decir apruebo rápido porque tengo que hacer algo, pero no puedo dar fe de que vaya adelante. Hubo una lucha brutal de sabotajes en respiradores, en tapabocas, en la infinidad de los insumos que tienen que ver con la producción de la pandemia, y luego se contrató personal en forma temporaria y con bajos salarios, sin seguridad de que no fuera, sin ninguna seguridad de estabilidad en el empleo, etcétera. Apenas se amortizó esto, se amenguó, echaron a todo el mundo. Las ganancias de los laboratorios fueron fabulosas. Hoy Pfizer domina totalmente el mercado de vacunas, es un gran negocio capitalista, y la pandemia no terminó, como lo muestra el crecimiento sistemático del coronavirus en Asia y en particular en la India. No ha terminado. Es decir, que hay que reforzar los sistemas de salud. Pero como los sistemas de salud están privatizados, no se refuerzan. Porque si se refuerzan, ¿quién va a poder pagar a esos sistemas privatizados? Luego está lo que se llama el long COVID, es decir, las consecuencias de salud provocadas por el COVID, por los que tuvieron COVID. Eso requiere una atención especial. No hay previsto planes de ningún carácter. El sistema de salud va a explotar y está explotando literalmente todo el mundo. Eso es uno de los grandes ejes a los cuales nuestro partido le ha prestado una atención a la hora de confeccionar el programa para la campaña electoral, uno de los grandes temas, junto con el problema de la vivienda, que es el otro, por el tema del hacinamiento. La otra cuestión es el cambio climático, porque en definitiva se supone que esta alteración profunda del sistema climático y de la biodiversidad es fecunda en la creación de virus que no se puede prever sus características. Además, el virus ha demostrado una capacidad de reproducción extraordinaria. Y de mutación. En una palabra, ha puesto en situación de crisis a todo el sistema capitalista, y el último punto, ha creado el fenómeno que es típico en este momento en la economía mundial, que es la ruptura de las cadenas de producción. ¿Por qué? Porque antes, en el periodo anterior, a partir de los 90, una empresa producía partes en distintos lugares del mundo y las ensamblaba, por ejemplo, en Estados Unidos. Con motivo del coronavirus, todo el mundo empezó a guardar para sí mismo los recursos como respiradores, vacunas, barbijos y un montón de cosas, y rompió la cadena de producción, y al mismo tiempo los confinamientos obligaron a romper la cadena de producción.
En este momento la inflación en Europa y en Estados Unidos es consecuencia de esta ruptura de la cadena de producción. Esta cadena de producción se acentúa, su ruptura, como consecuencia de la guerra comercial. Así que el impacto ha sido fabuloso, y discúlpeme la expresión, pero los charlatanes de que fue un episodio menor, en particular en la izquierda, no saben de lo que están hablando, pero en una forma verdaderamente impresionante. El problema de la salud se ha transformado con la crisis climática, los monopolios de los laboratorios y la privatización de la salud en una calamidad mundial. Jorge, yo sé que a usted le gusta contestar preguntas de oyentes. Y acá tengo una pregunta de un oyente que es de Gabriel Haddad, que es de Córdoba. Dice: Ángel, ¿le podés hacer una pregunta a Jorge de mi parte? Dice Daniel Gaido que la mayoría de los partidos socialistas históricos hacían balances contables públicos de sus finanzas. ¿Por qué el Partido Obrero no lo hizo en su historia? ¿No hubiera sido más fácil descubrir que un sector de la dirección estaba depredando las finanzas y operando como camarilla? Y le pregunta si actualmente política obrera, ¿cómo se maneja al respecto? Bueno, quiero decir lo siguiente, ya escuché esta observación, y como conozco un poco a los protagonistas, es una pregunta insidiosa. Ajá. Ahora, es una pregunta insidiosa. En primer lugar, porque los que la impulsan saben perfectamente bien que de un modo general los partidos revolucionarios, contra lo que dice Gaido y compañía, no exhiben sus balances. Por ejemplo, no conozco ningún balance del partido bolchevique, no conozco ningún balance del movimiento 26 de julio. Y aunque el partido bolchevique después participó de elecciones y otros partidos también después participaron de elecciones, como permanentemente el peligro de la represión y la clandestinidad estaba latente, digamos, ocultaron sus fuentes de dinero, porque tenían que mantener estructuras clandestinas, tenían que defender a sus militantes, etc. Ahora, dicho todo esto, la tesis de que los balances no son públicos es absoluta mentira. Se nota que ninguno conoce a los partidos políticos. La jueza que nos dio la Personería Nacional, la jueza Servini de Cubría, es implacable en el control de las finanzas de los partidos. Es implacable. No se le escapa un peso. A veces se han cometido errores en algunos balances, y la prueba de que son errores es que son montos de dinero menores, y ha venido la justicia electoral: si usted no arregla esto en el plazo de una semana, las multas. Es decir, viven en el limbo. Hay un grupo marginal en la izquierda que disfruta de esa marginalidad, atacando a los que ponen el lomo en la lucha política. Pero no pasa de eso. No pasa absolutamente de eso. Bueno, una pregunta más. Y bueno, creo que doy una respuesta implacable. Ahora, en esta última semana, no me acuerdo debido a qué, la jueza Servini de Cubría decidió implementar medidas todavía más severas. Qué lástima, porque se me escapa el punto en que ella entendía que había que hacer un control mayor. No era algo extraordinario, pero a mí me llamó la atención porque a los controles realmente severos. Le digo porque nosotros tenemos que presentar balances, y esos balances son escudriñados por la justicia electoral. Como no es escudriñado las obras públicas, las licitaciones fraguadas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Así que esta pregunta, que no viene al caso de nada de lo que estuve hablando hasta ahora, como no siguiendo un problema, mejor dicho, siguiendo un tema de principios y de método de mi parte, aprovecho para contestarla en forma rotunda. Muchas gracias. Sí, bueno, usted sabe, Jorge, que este programa se llama Letras del Paraná. Nosotros, sin embargo, nos tomamos la libertad de a veces hablar de letras, de literatura, de arte y cultura en general, y otras veces nada que ver.
¿no es cierto? Pero de todos modos, y volviendo a la fuente en algún sentido... Si usted lo dice por esta entrevista... No. Esta entrevista tendría... No, le explico. Esta entrevista tendría que inspirar a muchos novelistas. Esperemos que así sea. No, esperemos acá que así acá sea. tiene un drama mundial. Es verdad, es que verdad. Lo pueden traducir literariamente como grandes novelistas, por ejemplo, Balzac. Lo que usted dice es lo que estaba reclamando Roberto Barley en el 40. Balzac ha hecho eso en sus novelas. Uh-huh. Sí. Bueno, pero quería llegar a lo siguiente. Alguna vez, mirando televisión, yo lo vi a usted hablando elogiosamente de Gabriela Cabezón Cámara. Eso me da pie para preguntarle qué literatura lee. Perdón. ¿De Sí. quién hablé? De que ese momento no escuché. De Gabriela Cabezón Cámara, una escritora actual. No la conozco, perdóneme. Bueno, usted habló bien de ella. Por lo menos me pareció a mí, salvo que me haya confundido yo. Pero de cualquier modo, de otro. quería preguntar calurosamente, y es muy oportuno porque ahora va a salir, van a conmemorar los diarios y van a decir un montón de pavadas. Yo hablé calurosamente de un gran poeta cubano, Padilla, que creo que por 1985 comenzó a perseguir los gobiernos cubanos. ¿Cierto? Sí. Entonces le advierto lo siguiente. Hoy lo reivindica en todo el mundo, pero en aquel momento no solo le di, hablé de él, sino que publicamos en Política Obrera algunos de sus poemas verdaderamente revolucionarios. Ahora, Gabriela Cabezón, no recuerdo ese nombre. Bueno, de cualquier modo yo le quería preguntar qué literatura lee usted actualmente, qué música escucha. Porque uno pensaría escritores rusos o cubanos. Hemos sacado, ¿cómo se llama cuando uno compra varias funciones? ¿Cómo se llama cuando uno compra varias funciones? Yo nunca compré nada de eso, así que ni idea. No sé, no compré. No, pero sí existe, ¿no? Es una palabra muy común. Bueno, muy bien. Compramos para funciones hasta fin de año para la Orquesta Filarmónica del Colón. Sí. Así que una vez al mes vamos al Colón a escuchar a la Orquesta Filarmónica. Bueno, se ha ido un montón de tiempo, Jorge, siempre un placer hablar con usted y sobre todo aprender, yo aprendo mucho. Yo lo que quisiera son dos preguntitas. En primer lugar, se está hablando mucho en los sectores intelectuales de izquierda sobre la presentación del libro Argentina 2050 del licenciado Eduardo Sartelli, que creo que en algún momento, si no estoy equivocado, perteneció al Partido Obrero, creo. Y que le da un... Eduardo Castelli. Sartelli. Perdón, no se escucha bien, por momento no escucho bien. Que se está hablando mucho de la presentación del libro Argentina 2050 del licenciado Sartelli. Del licenciado Sartelli. Que creo que en algún momento formó parte del Partido Obrero, creo, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Sí. Él ahora propone claro que sí. una salida desde Allende, desde el allendismo. No sé si usted está al tanto de qué se trata esta propuesta, qué comentario tiene al respecto, y por último le quisiera decir qué mensaje le gustaría transmitir a la ciudadanía argentina ante el advenimiento de las elecciones, que ustedes van a participar, por qué hay que votar a Política Obrera. Bueno, dos cosas. No conozco ese libro de Sartelli, escuché, por ejemplo, no un comentario ni a favor ni en contra, sino de qué se trataba, pero a veces me he encontrado que lo que me dicen otros respecto de qué se trata un libro no resulta exactamente cierto, así que no podría ni siquiera comentar sobre el contenido. Lo que le escribo sobre las elecciones próximas es una cosa muy clara. Acá hay una crisis de poder en Argentina que se va a manifestar en una crisis
obrera este año con posterioridad a las elecciones. Lo que necesita la clase obrera argentina es un gran partido de trabajadores. Hay que construir un gran partido obrero en la Argentina. Esa fue la tarea inicial que nos propusimos al comenzar nuestra lucha política. Esa tarea es más actual que nunca y esa tarea la vamos a llevar adelante. Ahora, construir un partido obrero no es enfrancarse en reyertas sobre quién es más macho, como ocurre dentro del FISPE, que dicen tener un programa común, donde la palabra socialista no figura ni de casualidad, y a pesar de tener un programa común, en función de apetitos, de aparatos diferentes, se matan como salvajes en medio de una crisis política severa que exige de la izquierda una respuesta estratégica. Así que hay que construir un partido de trabajadores y hay que preparar esa huelga general, porque el poder va a lanzar, como consecuencia de esta crisis, un ataque en regla en todos los sectores. Lean hoy a Martín Redrado en Clarín. Lean lo que dijo Gerardo Morales en el Gran Rex. Venimos a cortar con todo. Y esto está planteado para la burguesía como consecuencia de la crisis. Hay que preparar la huelga general, hay que tener un gran partido de trabajadores. En eso se empeña Política Obrera. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Yo después los escucho, los programas. Un abrazo. Y de ahí aprendo, y supongo que en un par de meses lo voy a molestar de nuevo, porque veo que siempre pasan cosas en el mundo donde se va a ser necesario por lo menos mirar su... Le agradezco muchísimo. Si me manda el audio, lo difundo. Bueno, yo después, más tarde, en tipo 8 de la noche, ya se lo mando. Igual los muchachos de Política Obrera, yo tengo también relación con ellos y los mando a ellos, pero los mando directamente a usted. Muchas gracias, Jorge. Bueno, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo, ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com